911, ¿dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Estamos agradecidos con el Señor Dios Todopoderoso por estar de nuevo aquí y le agradecemos mucho por su compañía en este programa que hoy es el día 5 de diciembre del 2018 en El Rescate del Alma. Y dice este texto, que es el texto lema en Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, Ignacio La Llave 1002. Y tenemos el gusto y el honor de traerle a usted la palabra del Señor, la cual estamos seguros que la Biblia le va a edificar su corazón, va a encontrar usted refugio, sabiduría y exhortación para nuestra alma, para corregirnos si es necesario y alinearnos a lo que Dios quiere, en lo cual hay bendición. Siempre hay bendición, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tenemos 3 segmentos hoy. El Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor en su sección Consultorio Bíblico, en la cual le pedimos que si gusten los siguientes programas también puede hacernos algunas preguntas de la Biblia, y en los siguientes programas tomaremos sus preguntas como tema. Si a usted le parece, por favor, comuníquese con nosotros. Segundo, tendremos el tema le puse así, la clave del éxito de Moisés. Vamos a ver de qué se trata, cuál fue su clave. Y tercero, como siempre, le pido que por favor se comunique con nosotros a lo largo de hoy, que estamos transmitiendo en vivo de esta mañana, para que por favor, si usted gusta, queremos orar por usted, queremos rogarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, a su Padre Celestial, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo de corazón, para que Él obre conforme a su voluntad en su vida, para que le muestre a Él su guía. Ilumine el Señor sus pensamientos, quite todos los estorbos que hay en su alrededor, o le ayude el Señor a tener dominio propio también en medio de las situaciones que lo rodean, o de tentaciones también, que el Señor nos ayude a tener sabiduría. Le pido que por favor se comunique con nosotros, y si gusta compartirnos un texto también para finalizar el programa, con mucho gusto lo pasaremos ya al final. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué privilegio tan grande encontrarnos otra vez en este programa que es preparado para usted, para la gloria de Dios, SOS 911, el rescate del alma. Y en este segmento, Consultorio Bíblico, he procurado siempre contestar a la luz de la Biblia, estrictamente fundado en ella, las preguntas que nos hacen llegar a nuestro correo, al teléfono, celular o donde quiera que nos encontramos. Y la pregunta de hoy es latente, sobre todo en estos días, y mire, es recurrente. Cada año por estas fechas surge la misma pregunta. Hay mucha desinformación, pero el salmista dijo que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Si nos dejamos guiar por la luz que de ella emana, hermanos y amigos, nunca vamos a estar en tinieblas, no vamos a andar a tropiezos y cayéndonos, sino que caminaremos con paso firme rumbo a la patria celestial. La pregunta de hoy es la siguiente, muy frecuente. Pastor Ceras, ¿es la mujer de Apocalipsis 12 la Virgen de Guadalupe? Vaya que adquiere actualidad esta pregunta. Este tema es para muchos controversial, para muchos confuso, pero para nosotros no, porque nos atenemos a la Biblia y repito, ella es luz y nos ilumina. Le voy a compartir textualmente, así está escrito, Apocalipsis 12. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada,
clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, esto es espeluznante. He aquí un grande dragón bermejo, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12, 1 al 3. Mire usted, cualquier persona que no tiene conocimiento bíblico, claramente ve a la Virgen de Guadalupe aquí. ¿Cómo de que no, si es una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas? Es la mismísima guadalupana. Lamento que millones de personas, millones de amados paisanos están siendo engañados, y en estos días mucho más se entregan con una gran veneración que inclusive ponen la salud y hasta la vida en riesgo. Es una desgracia muy grande. Yo tengo aquí un compromiso con Dios, y es compartirle la palabra de Dios. No trato de quedar bien con nadie. Y usted debe también adquirir un compromiso con Dios, porque esto que le voy a compartir y que le hemos estado compartiendo más de 2 años, lo va a juzgar. Dice Jesús que la palabra que hemos oído es la que nos va a juzgar en aquel día. Esto es muy, muy delicado. O usted lo acepta o usted lo rechaza. Pero para que lo acepte, estamos orando nosotros aquí en la tierra y el Señor Jesucristo en el cielo, a la diestra del Padre, rogando por usted precisamente, que no es casualidad que nos esté sintonizando, sino que Cristo por amor lo ha hecho poner este canal. Miren, en el versículo 4, lo primero que le digo, no es la guadalupana, es la nación de Israel. No se refiere a una persona física, se refiere a la nación de Israel. Y le voy a decir fácilmente, claramente por qué, y usted mismo va a tener que llegar a esa conclusión. Sí, no sé si usted sepa la historia. Hubo un patriarca, hijo de Jacob, uno de sus 12 hijos varones. José fue llevado como esclavo, vendido por sus propios hermanos hasta Egipto. Pero él era odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Dice Moisés, que escribe Génesis, que porque él tuvo 2 sueños. En uno veía que él y sus hermanos ataban manojos, así de trigo, pero que todos los manojos se inclinaban ante el de él. Y después tuvo otro sueño: 2 estrellas, el sol y la luna, venían y se inclinaban ante mí. Y esto despertó la ira y la envidia de sus hermanos. Pero era un sueño profético, se refería a Israel, como al final de los tiempos todo el mundo, pero especialmente Israel, se va a doblegar ante el Señor. Y proféticamente, unos 30 años después, todos estos hermanos y su papá y su mamá vinieron y se postraron. Bueno, su mamá había muerto cuando nació su hermano Benjamín. Se postraron ante él en cumplimiento de esas 2 estrellas, ese sol y esa luna, que se postraron ante él. Es Israel, no es la guadalupana. Pero en el versículo 4 dice que Juan está en la cárcel, en una isla carcelaria llamada Patmos, y dice que vio un dragón rojo en el cielo. Es el demonio, es Satanás. En el versículo 9 dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dios dice que era Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. No es que Satanás tenga cola, es que el Señor le estaba manifestando de una manera que él entendiera, haciéndolo visible, como con su cola arrastraba las estrellas. Y no es un cataclismo cósmico, sino que la tercera parte de las estrellas son la tercera parte de los ángeles que eran fieles al Señor, pero como Adán y Eva prefirieron obedecer a Satanás y le siguieron. Los ángeles son millones y billones. La tercera parte son millones de ángeles que hoy son demonios. Son los que él arrastró en su rebelión contra Dios. No está solo Satanás. Dice el versículo
4, que esta mujer estaba sufriendo mucho y que Satanás se puso frente a ella para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Esos dolores de parto de que habla Juan aquí en Apocalipsis 12 son todos los intentos que Satanás hizo para impedir que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, naciera. Usted sabe, yo creo que desde niño sabe, que Caín mató a su hermano Abel. La visión de Caín era muy miope y él veía nada más que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de él, y por eso lo mató. Lo que él no entendió en su miopía es que le estaba sirviendo a Satanás para que, matando al justo Abel, no pudiera nacer miles de años después nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios siempre va delante de los planes de Satanás y los anula. Amén. El Señor ya tenía a Seth, el sustituto de Abel, el justo, a través de quien vino después de miles de años nuestro Señor Jesucristo. Ese es un dolor de parto. Cuando Israel fue llevado cautivo a Egipto, dice que se levantó un faraón que ordenó, eso es terrible, eso es espeluznante, es un genocidio, ordenó la matanza de todos los bebitos, varoncitos. A las niñas las dejaba vivir, a los varones los mataban, normalmente los echaban al río Nilo para que los cocodrilos se los comieran vivos. ¡Qué atrocidad! Él no entendía, era otro miope, no sabía que estaba como un títere en las manos de Satanás. Él creía nada más que así impedía que los hebreos se multiplicaran y que cuando vinieron a la nación enemiga a atacar a Egipto se les iban a unir. Él eso pensaba políticamente, militarmente. Era Satanás que lo estaba usando como un pelele, como hoy usa a muchos, como un pelele, un títere, una marioneta, para impedir que naciera el Mesías. Atalía fue una reina usurpadora, la única reina que aparece en Israel, pero fue una reina usurpadora, pero ella mandó a matar a todos sus nietos. No entendía tampoco, pensaba preservar su reino terrenal, pero lo que el diablo quería a través de ella era impedir que la simiente sagrada para el Señor Jesucristo se cortara. No quería que siguiera esa simiente y ahí se suspendiera. Pero el Señor siempre anula los planes, las maquinaciones satánicas, y había preservado en el templo, donde menos se imaginaban, a un niñito llamado Joás, de 7 años, que llegó a ser rey de Israel. Joás, el rey niño, uno de los 2 reyes niños. Josías era el otro. Después ellos fueron llevados, deportados a Siria, y ahí había un rey Asuero, Artajerjes. Y este rey tenía un primer ministro, diríamos ahora, un canciller llamado Amán, que odiaba a los hebreos porque Mardoqueo, hebreo, no se postraba ante él en adoración como era la orden de Asuero. Cuando sonaran las trompetas, todos tenían que arrodillarse y postrarse ante Amán, pero Asuero no lo hacía. Mardoqueo no lo hacía, porque los judíos y los cristianos no nos arrodillamos ante nadie, sino solo ante el Señor Jesucristo. Mardoqueo nunca iba a obedecer ese decreto tiránico, y despertó el odio de Amán y logró un decreto para matar a todos los hebreos que hubiera en el reino. Entre ellos, él no lo sabía, tenía odio contra Mardoqueo, entre ellos se iba a llevar a la simiente sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor usó a la valiente reina Esther, a Hadasa, a Mardoqueo, y se levantó otro contraedicto, y se defendieron y vencieron a todos los que los querían exterminar, preservando así a la nación hebrea. En estos días se va a celebrar una fiesta judía que se llama el Purim, en la cual ellos dan gracias a Dios por la liberación. Nunca olvide, cada vez que Dios le bendice, cada vez que Dios le responde, nunca olvide esa fecha y siempre dele gracias a Dios. Claro, no solo en esa fecha, sino especialmente en esa fecha, pero todo el año. El Señor siempre frustró los planes del diablo y permitió que a su debido tiempo, como dice Pablo a los Gálatas, a su hora, el Señor envió a su Hijo nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el diablo se dio cuenta que no pudo impedir su nacimiento, entonces quiso matarlo apenas hubiera nacido. Como dice aquí, a fin de devorar a su Hijo apenas hubiera nacido. Usted sabe, eso es una desgracia y me lleva a otro punto, pero el tiempo siempre nos limita. Me lleva a otro punto. Esto se conoce como la matanza de los santos inocentes. Esto fue algo aciago, algo desgraciado en la historia de Israel. Jeremías lo había profetizado.
Herodes, el reyesuelo títere, era un tirano y era un títere de Roma y títere de Satanás. Ordenó algo inconcebible por un ser humano, ni las bestias hacen esto. Mandó a matar a todos los bebitos menores de 2 años, varoncitos que hubieran los términos de Belén. Él pensaba, bueno, se me escapó, pero entre ellos ha de estar y a uno lo mato. Voy a matar a varios que no son, pero a él sí. Por eso se llama la matanza, la masacre de los santos inocentes, que nada tiene que ver con bromas y chistes y cosas insensatas. Deberíamos estar de luto. Oh, qué dibujo tan impresionante. Y solo es una imagen. La realidad supera lo que haya uno pensado, un artista. Ahora, el diablo también fue burlado así y el Señor preservó a su hijo, llevándolo a Egipto por medio de María y José, hasta que murió Herodes y entonces regresó y habitó en Nazaret, donde él se crió. Nació en Belén, vivió en Nazaret y ya como Mesías vino a hacer su centro de trabajo en Capernaum. Ahí tenemos, en el versículo 5, volvamos a Apocalipsis 12, vuela el tiempo, 12:5, dice que ella, no María, sino Israel, la nación, parió un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Ahora el Señor Jesucristo, después de haber dado su vida sin mancha de pecado y derramar su sangre inmaculada por nosotros en la cruz del Calvario, fue levantado a la diestra del Padre, donde está hasta ahora, rogando precisamente por usted. Esto no es amenazante, esto es precioso. Cristo le ama y quiere salvarlo a usted de la ira que viene. En el versículo 6 dice que esta mujer huyó al desierto. Usted puede ver por la geografía, cualquier mapa, que María y José huyeron a Egipto, no al desierto. No es María la guadalupana. Versículo, dice que ahí tiene un lugar preparado, 1260 días donde la va a guardar. 1260 días equivalen a 42 meses, que son 3 años y medio. En Daniel 9:27, es la semana 70 de Daniel, se refiere a la gran tribulación que va a durar 7 años. Pero en 3 años y medio, la mitad, el anticristo, que es Satanás hecho carne, engañará a las naciones, especialmente a Israel, haciéndose pasar por el verdadero Mesías. Ellos todavía lo están esperando. Nosotros sabemos que vino hace 2000 años. Qué diferencia, ¿no? Esos 3 años y medio van a ser espantosos, pero el Señor va a guardar no a la Virgen Guadalupana, sino a Israel en la gran tribulación. Jeremías dice que serán tiempos de angustia para Jacob. Los hebreos especialmente van a sufrir mucho. En el versículo 14, discúlpeme, así está escrito: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volara al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Es la gran tribulación. Versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. No es H2O, son las persecuciones que el anticristo y su ejército va a desatar contra la mujer. Pero dice, la tierra ayudó a la mujer y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. En la gran tribulación va a haber millones de gentiles que van a aceptar a Cristo. No son judíos, van a aceptar a Cristo, no van a aceptar el 666 de Satanás. Y estos van a ayudar a los judíos que van a aceptar a Cristo en la gran tribulación y que tampoco aceptaron el 666, y lo van a proteger, les van a dar de comer en la medida de sus posibilidades, porque ellos también van a estar pasando tribulación y persecución por el anticristo. Les van a albergar, les van a dar ropa, si están presos los van a ir a ver en la cárcel, si están enfermos les van a ir a ayudar. A eso se refiere el río y la tierra. Versículo 16, lo repito, la tierra ayudó a la mujer, los gentiles ayudando a los judíos que no acepten al anticristo. Y el versículo 17, así está escrito: entonces el dragón fue airado, se llenó de ira contra la mujer, Satanás, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Cuando Jesús nació en Belén, María no tenía otros hijos. Sí los tuvo Jacobo, José, Simón, Judas y varias hermanas, pero después, pero aquí se refiere a otros. Pues es el pueblo de Israel, los judíos que hasta hoy están sufriendo persecución.
porque ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Señor va a proteger a su pueblo en la gran tribulación. Y aun cuando los matara el anticristo, ganaron su vida eternamente. Aquellos que rechacen a Cristo van a aceptar al anticristo, van a aceptar su sello, van a guardar sus vidas, pero solo 3 años y medio, de ahí la perderán eternamente en la condenación. Ahora, mire, yo le digo algo en lo que me queda. Esto ya es muy claro. Yo creo que usted, bueno, hasta yo lo entiendo. Usted fácilmente saca la conclusión de que esta mujer que aparece aquí, que dio a luz, vestida de sol, la luna debajo de sus pies, no es María de Guadalupe, que no existía ni existió, sino la nación de Israel. Pero déjeme decirle algo, porque me constriñe el corazón, me lastima. A veces vamos en carretera y vemos las personas con sus bicicletas en la noche sin luces y con un muñeco en la espalda. Y muchos han sido atropellados, muchos han muerto en carretera. No, son días donde la idolatría está dominando a nuestro país. Usted lo vio en la toma de posesión, en la fiesta, en el Zócalo. Pero mire, hay una iglesia mundial que ha clasificado los pecados y dice que los peores pecados capitales son 7. Aquí apunté la lista: gula, avaricia, ira, envidia, lujuria, soberbia y pereza. Los peores. Pero no menciona el peor pecado capital, la peor ofensa que se le puede hacer a Dios, y es la que más usa Satanás, es la idolatría. Idolatría es adorar cualquier cosa, cualquier ser que no sea Dios. Si usted adora un muñeco, usted no está adorando a un santo. Los santos son los cristianos vivos que han aceptado a Cristo. Algunos ya fallecieron, pero dejaron su pecado. Esos son santos, están vivos. Los que están muertos están esperando la resurrección. Si usted adora una estatua, un muñeco, es eso, un muñeco, es idolatría. Y hay 2 graves peligros, son gravísimos peligros si usted adora un ídolo. Porque puede decir, bueno, es mi vida, ¿no? Y además me gusta, y es la tradición que me enseñó mi bisabuelita, y es la tradición, como decía esta persona importantísima, de nuestros ancestros. No es una cuestión folclórica, no es una cuestión de tradiciones étnicas, es algo satánico. Lo digo con todas sus letras, porque repito, tengo un compromiso con Dios. Si usted tuviera una enfermedad gravísima y yo fuera médico, usted me viene a ver, yo tengo que decirle lo que usted padece, a fin de que si hay oportunidad se pueda usted componer, curar, mediante una operación o una amputación. No le puedo decir, tómese esta pastillita y póngase unas hojitas de albahaca en la frente y ya. No, tengo que decirle la verdad. Cuanto más en lo espiritual, tengo que decirle la verdad. 2 gravísimos peligros. 1, escúcheme bien, pero no se enoje conmigo, enójese con Dios si quiere. 1 Corintios, porque yo no escribí esto. En 1 Corintios, capítulo 10, dice el Señor claramente, fuera de toda duda, que el que adora a un ídolo está adorando realmente a un demonio. Así está escrito. 10:19, 1 Corintios. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? En lugar de eso les digo que los gentiles, no los judíos, sacrifican a los demonios, se los sacrifican. Repito, a los demonios se los sacrifican. Una veladora, una ofrenda floral, un canto, un templo, el nombre para mi hija, para mi hijo. ¿Usted cree que está honrando a Dios y no está honrando a un demonio que se han de carcajear? Si pudiéramos escucharlo, caeríamos de rodillas. Y dice Pablo, yo no quiero que ustedes tengan relación con los demonios. No pueden beber la copa del Señor, cantarle himnos, leer su Biblia, orar y también tomar la copa de los demonios. No pueden ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es imposible. O está usted con Dios o está usted contra Él. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? Hace una pregunta. ¿Somos acaso más fuertes que Él? De ninguna manera.
Lo que tenemos que hacer, como millones hemos hecho, es arrepentirnos, pedirle perdón y lo recibiremos. Absolutamente garantizado. El Señor nos quiere perdonar, limpiar y dar vida eterna. Y eso es para usted. Eso es para usted. Eso es un problema gravísimo. El que adora ídolos está adorando demonios. Pero el problema segundo es que el que adora ídolos va a ser condenado eternamente en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Olvídese del infierno, eso va a ser un lugar placentero comparado con el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Gálatas 5, 21 al 23, así está escrito. Los frutos de la carne, 19 al 21, los frutos de la carne, las conductas pecaminosas son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, ahí está, idolatría, brujerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio, como ya se los he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Serán condenados. 1, desobediencia a Dios. 2, relación con los demonios. 3, condenación eterna. En Apocalipsis 21, 8, así está escrito: los temerosos e incrédulos, los abominables y asesinos, los fornicadores y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su destino será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire usted si no es gravísimo esto. En la primera de Juan 5:21, de una manera tan sencilla que hasta un niño de kinder lo entiende, el apóstol Juan dice así: hijitos, guárdense de los ídolos. Usted no necesita tener un gran estudio teológico para comprender eso. Cuídense de la idolatría, dejen la idolatría. Concluyo, volando como siempre, pero yo espero haber sido claro suficientemente, que usted haya entendido. Yo sé que millones rechazan el mensaje, pero uno que acepte el mensaje, por él valió la pena estar aquí. No es en vano lo que hacemos por el Señor. En 42:8 de Isaías, el Señor dice así: yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. No comparte su gloria con nadie. Lucero, Satanás quiso compartir y no, fue destituido del cielo. Pero dice: yo no voy a dar mi alabanza a las esculturas. Isaías 42:8. Y hace 2000 años, en un pueblecillo llamado Sicar, ahí estaba en Samaria el Señor Jesucristo y una mujer de conducta muy, muy mala, una mala reputación, se le acercó, ahí habló con él, estuvieron hablando acerca del agua que Jesús quería darle, pero no agua del pozo, sino agua del Espíritu Santo. Y ella le dijo: Señor, dame de esa agua para que ya no tengan que venir al pozo. Está hablando del Espíritu Santo que recibirían todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, se entregaran a Jesucristo. Pero Jesús le dijo esta cosa, esta palabra que yo le digo, era una gran confusión en ese momento. Los judíos adoraban al Señor en el templo de Jerusalén. Los samaritanos no podían ir ahí, pero tenían un monte santo que era el Gerizim. Ahí adoraban, ahí hacían sus cultos a Dios. Y esta mujer le pregunta algo. Es una cuestión, un asunto, una cosa doctrinal que a ellos los tenía confundidos. Y le dijo: Señor, nuestros padres adoraron en el monte, pero ustedes, los judíos, adoran en el templo. Dime, yo te voy a seguir, pero dime solamente, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En el templo o en el monte? Y Jesús le contestó estas palabras con las cuales hoy concluyo mi participación. Él le dijo así: Dios es espíritu. Si es espíritu, no se puede ver, no se puede tocar, es intangible. Entonces, ¿cómo voy a hacer una imagen? ¿Qué objeto puedo hacer que sea semejante a Dios? No, es imposible. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Amigo, venga usted a Jesucristo. Él está ofreciendo perdón y vida eterna, le está ofreciendo su Espíritu Santo en su corazón. Él es espíritu, adórelo así, el espíritu, sin imaginarse cómo Él es, sin hacer una escultura grotesca o refinada, artística,
porque ese es Dios. No, Él es espíritu, adórelo en espíritu y en verdad, con todo su corazón. Es doloroso, a Dios le duele toda la idolatría, pero si fuera Él honrado con idolatría, no lo es, no lo es. Si fuera Él honrado con idolatría, le dolería que después de estarlo adorando, cantándole, llevándole flores y vistiendo a sus niños así, de ahí se fueran a las borracheras y a los hoteles de fornicación y a otras cosas de pecado. Hay que adorarlo en verdad, sin imágenes y sin hipocresías, con todo el corazón, no solo en el templo, donde quiera que usted esté. A eso lo estoy invitando, pero Dios lo está invitando a que usted venga a Él, tenga perdón, tenga vida eterna y escape ahora que todavía tiene tiempo, porque me está escuchando, está vivo, ahora que tiene tiempo, arrepiéntase, entréguese al Señor Jesucristo, recíbalo en su corazón y será perdonado y vivirá para siempre. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Es Jesús la roca fiel, Dios eterno, pues es mi defensa, en Él mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno, pues es mi defensa, en Él mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gracias a Dios damos por nuestro pastor que trajo la primera parte del programa, y a la luz de la Biblia encontramos la verdad. Dice Jesucristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y así es como creemos. La Biblia es la palabra de Dios. Siguiente parte del programa le titulo así: la clave del éxito de Moisés. Usted conoce Moisés, el gran varón de Dios, respaldado en lo que hacía durante el éxodo. El Señor hablaba con él, el Señor se le mostró desde la zarza, el Señor hizo que hiciera grandes milagros, las plagas sobre Egipto, que abriera el Mar Rojo, que hiciera señales durante todo el trayecto en el cual estuvieron en el éxodo.
hizo sacar agua de la roca. El Señor le bendijo para que tuvieran ellos comida y codornices ahí, que tuvieran victoria en batallas cuando no conocían ellos las guerras, no les habían ellos nunca peleado, sin ninguna experiencia. El Señor los respaldaba. Un varón al cual el Señor lo respaldó durante todo su ministerio. Así es como él actuaba, aun cuando sus propios hermanos intentaron hablar sobre el matrimonio de Moisés. Dios se muestra como él ya había hecho cuentas, Moisés ya había hecho cuentas con Dios, y Dios se muestra como defiende a su siervo. ¿Por qué es que Moisés era tan usado por el Señor? ¿Cuál es el éxito de Moisés? ¿Cómo lo logró? Si él tenía a Dios y Aarón tenía a Dios y María creía en Dios y otros grandes varones del Señor creían en Dios. Bueno, dice el último capítulo de Éxodo, que Dios se hace presente. Quiero dividir esto en tres partes muy brevemente. Dios se hace presente en este versículo, Éxodo 40, 34 y 35. Dice así: entonces, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió o llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Gloria a Dios. Así es como el Señor muestra su agrado, y como el Señor muestra que está con Moisés, que está agradado por lo que las acciones de ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés y el pueblo para que Dios se hiciera presente? Este versículo 34 empieza con entonces. Entonces es después de algo, después de ¿qué hicieron ellos para que fueran ellos respaldados así por el Señor? Bueno, desde el versículo 39 quiero hacer una lista desde el capítulo 39 quiero hacer una lista de versículos en los cuales nos va a dar la clave y va a ser muy fácil descubrirlo. Dice capítulo 39, versículo 1. Están dando para lo del mobiliario, para el templo y para las vestiduras sacerdotales. Del jacinto y del púrpura y del carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario. Y así hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 5 dice así: y el cinto del efod que estaba sobre él era del mismo conforme a su obra, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 7: y púsela sobre las hombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Gracias a Dios, esta es la clave. Versículo 21 dice así, dice el versículo 21: y ataron el racional de sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y se apartase el racional del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué era el efod? Bueno, el efod era un pectoral que tenían ellos, en donde tenían ahí 12 piedras, y cada piedra representaba una de las tribus de Israel, y se cree que atrás del efod estaba ahí el Urim y el Tumim también, en el cual Dios mostraba así su voluntad. En las épocas de la ley lo mostraba así el Señor. Ahí es donde tenía el efod. Bueno, lo hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25 escrito está, dice así, 25 y 26: hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor, en las granadas alrededor del manto del sacerdote, en las partes estaban así estas campanillas, lo cual significaba ellos que todavía estaban vivos dentro del lugar santísimo, especialmente era para el sumo sacerdote, y que Dios se había agradado de la ofrenda. Si no se escuchaban las campanillas, sencillamente es que el sumo sacerdote no había sido agradable al Señor y había muerto. Bueno, pues y ellos lo hicieron así, dice versículo 26: y una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Sigo, versículo 29, dice: también el cinto de lino torcido y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador, muy glamurosa, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 30 y 31: hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella grabadura de sello, el rótulo santidad a Jehová. Eso iba en su mitra, gracias. Ahí tenía esta palabra del sumo sacerdote. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra,
como Jehová lo había mandado a Moisés. Van 7 veces que dice esto. Sigo, versículo 32. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Gloria a Dios. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra en conformidad a lo que Dios había pedido. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y los bendijo Moisés a ellos. Ahora pasó el capítulo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que había Jehová mandado. Así lo hizo. Así de contundente es este versículo. Versículo 19. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso su sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 21. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Versículos 22 y 23. Y puso la mesa del tabernáculo del testimonio al lado septentrional del pabellón fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Oiga, qué claro es esto, ¿no es cierto? Qué obediencia de ellos. Nada de que, oigan, yo opino, me gustaría más que fuera de este color, que en lugar de oro usáramos plata en este momento, que en lugar de esta piedra en específico que Dios dijo, pues estas son las piedras que hay más de estas piedras, rubí, no sé, topacio, y usemos esta en lugar de la que Dios pidió. En este lugar es más cómodo hacerlo así para nosotros. En una ocasión el rey, cuando traen el arca del pacto, siglos después con el rey David, llevan el arco del pacto y lo llevan sobre una carreta, o sobre un carro, una carreta que llevaba 2 bueyes adelante, y no hacen como las cosas como Dios había dicho que transportaran el arca, que era sobre unas varas que llevaban ellos forradas de oro. Y no las llevaban así, sino que era más cómodo seguramente, y sin embargo ahí murió un hombre por no haber obedecido a Dios. Su nombre era llamado Usa, detuvo que se cayera el arca. Él hizo algo bueno de acuerdo, pero no estaban haciendo las cosas como Dios quería, y la consecuencia fue terrible. Sin embargo, Moisés está haciendo las cosas como Dios dijo. Si Dios dijo que es así, así lo voy a hacer. No voy a opinar, porque muchas veces queremos nosotros opinarle a Dios. Creemos que nosotros somos más sabios que el Señor. Creemos que los planes de Dios, cuando nos enojamos con Dios, espero que nunca le pase eso, cuando nos desesperamos con Dios, cuando empiezan las cuentas a no salirnos y pensamos nosotros que es culpa de Dios, como que queremos mejorar las cosas y hacerlas a nuestro criterio para hacerlos más fácil, más cómodo. No, tenemos que hacer las cosas como Jehová lo ha mandado. Dice versículo 24, y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 27, y encendió sobre él el perfume aromático como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 31 y 32, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, y cuando entraban en el tabernáculo del testimonio y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. 18 veces, lo apunté ahí, 18 veces en estos 2 últimos capítulos de Éxodo hablan de la obediencia de Moisés y del pueblo de Israel por seguir al Señor. Una obediencia total. Dice el versículo 33, que se me pasó a apuntarlo ahí. Finalmente erigió el atrio del alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Ahora sí, versículo 34. Regreso. Esta es mi tercera parte. ¿Cómo consiguió Moisés? ¿Cuál fue el éxito de la obediencia? Entonces, las bendiciones de Dios, de la presencia del Señor. Tercer punto, una vez que obedecieron a Dios al pie de la letra, una vez que no se desviaron para nada, una vez que no opinaron ni cómodamente, simplemente siguieron a Dios como Él quería, entonces, ese es el punto 3, entonces viene después de ¿qué? De la obediencia total al Señor. De la obediencia al Señor. 3 bendiciones de la presencia de Dios. Primero, su respaldo.
versículo 34 y 35. Vuelvo a leer. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenó. Dios se hizo presente, mostró su respaldo, mostró su agrado. Después de la obediencia, el Señor se siente complacido y se muestra presente diciendo: me agrado de lo que ustedes han hecho. Alabado sea el Señor por esto. Si ellos hubieran hecho algo de diferente manera, simplemente Dios no hubiera aparecido, ni hubiera mostrado su respaldo, ni los hubiera bendecido el Señor. Pero aquí se muestra el Señor de manera que Moisés y Aarón querían entrar, y por la manifestación del Señor, la gloria del Señor, no pueden entrar en él. Pero Dios muestra el respaldo ante la obediencia. ¿Quiere usted tener el respaldo del Señor? ¿Quiere usted sentirse confiado en cada paso que da, sabiendo que el Señor le abre camino? Camine en obediencia con el Señor. Sígalo con fidelidad. Tome la palabra de Dios. No nada más los textos de aliento, de fortaleza, sino también donde hablan de reprensión, como los que citaba nuestro pastor hace un momento, para que nosotros sigamos en la palabra de Dios como Él quiere. No nada más los textos que nos gustan. Sigamos al Señor como de manera que le honre a Él. Si viene su respaldo, segunda bendición, su guía, versículos 36 y 37. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Dios les da su respaldo, y ahora Dios les muestra su guía a través de la columna de nube y de la columna de fuego. El Señor les muestra su guía. Ellos simplemente iban a seguir al Señor en el ritmo del Señor, en el tiempo del Señor, sin desesperarse. Si la columna de nube se quedaba quieta, no sé, un mes, medio año o años, ellos tenían que seguir al Señor. Si la columna de nube o de fuego quería avanzar, no sé, semanas seguidas, tenían que seguir la voluntad del Señor. Pero el Señor les muestra su guía, y por eso la nación de Israel no es comida por los desiertos que habían ahí, el desierto de Sinaí, el desierto de Parán, el desierto de Sittim. No es comida por ellos ni por las demás tribus enemigas, que para ese entonces Israel, que salió con tanto oro egipcio, pues todas las naciones querían, pues, sobre todo caerles y pues robarlos y llevarlos de nuevo a esclavitud. Pero el Señor los libró de todo eso. Su guía, y sobre todo, versículo 38, tercera bendición, su compañía. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, diciendo: Dios está aquí. Su compañía, su respaldo, su guía. Qué bendición es saberse acompañado por el Señor. Qué bendición es poder caminar en pasos seguros, sabiendo que Dios, que una vez que honramos a Dios y que le obedecemos, estamos en el camino correcto. Dios nos ayude a seguirlo con fidelidad, a seguirlo con obediencia, a tomar su palabra de Dios. No se trata de lo que nosotros sintamos en ese momento que debemos de hacer. Nuestros sentimientos cambian, ¿de acuerdo? Todos nuestros sentimientos, fundémoslo en la palabra de Dios. Pongámoslo en el peso de la palabra del Señor para saber si están bien o no están bien. Confiemos en el Señor. Dos textos finales. La obediencia es la ofrenda que más le agrada a Dios. Primero de Samuel 15:22. Dice: y Samuel le dijo al rey Saúl: ¿tiene Jehová tanto contentamiento en los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Aquí en este pasaje, Saúl no obedeció a Dios y guardó parte del ganado de un rey, Agag, lo guardó a él, y dice él, es que el pueblo quería guardarlo para los sacrificios de Dios. Era una mentira, por supuesto. Pero Samuel le dice: ¿se agrada a Dios de eso? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y aquí viene el texto: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, el pecado que más se menciona en la Biblia, que dice nuestro pastor que faltó en esa lista, como ídolos e idolatría, el infringir, el pasar de los límites de lo que dice el Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué contundente, ¿no cree? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que el cebo de los carneros. Y segundo texto para terminar. La vida no se cuenta por los años vividos, sino por la sabiduría. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el rey Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice el mismo Salomón que el temor a Jehová es apartarse del mal, seguir al Señor con respeto. Dios nos ayuda entonces a seguirlo así. Es entonces que comprendemos que Moisés no era meramente un pastor para Israel. El pastor era Dios. Moisés era una obediente y una mansa oveja. Dios nos ayude a seguirlo así, con fidelidad, con honor. ¿Quiere saber cuál era el éxito de Moisés? ¿Quiere tener el respaldo, la compañía y la guía del Señor? Obedezcámoslo, porque en su bendición está en nuestro refugio. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y ahora ya no siento ningún 911, ¿dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Por favor. Sí, damos gracias a Tani Marín, Teresa Gracias. Dionisio, Elena Vital, Luis Castro, Andrés Pérez, Teresa Rosado, Rosy Gutiérrez, Candelaria Butrón y María Karen Ramírez desde Manzanillo, Colima. Muchas gracias. Qué aliento nos dan. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y queremos pedirle que por favor nos acompañe ahora en la siguiente oración. Por favor. Padre amado, tú eres un Dios que se complace en bendecir. Si algo quieres es bendecir a tu pueblo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser nosotros los obstáculos para que así sea. Señor, te ruego porque aceptes nuestra gratitud, porque tenemos familia, Señor. No somos solos, no estamos solitarios. Sí, Señor. Mas hay mucha gente que en estos días está sola, quizá por, no sé, prisión, o por trabajo, por enfermedad, por luto,
por divorcio. Y la depresión, la tristeza se engrandece en estos días, Señor, que debieran ser de paz, de armonía y de alegría, independientemente de la comida, de los regalos, de los aguinaldos. Se necesita ese calor, no físico, sino espiritual y emocional en nuestros corazones, y ellos no lo tienen, Señor. Para ellos es un doble invierno, tienen frío, Señor. Y muchos de ellos dolorosamente toman decisiones equivocadas aún de terminar con sus vidas. No lo permitas, Padre. Ponnos en contacto con ellos, que nos hablen, que nos busquen, porque queremos serles de bendición. Como está escrito en tu palabra, queremos decirles, ven con nosotros y te haremos bien. Hay motivo de vivir precioso en tu Hijo Jesucristo. Que ese sea el motivo para ellos también, Señor, y que vean que la Navidad no consiste en fiestas, sino en el nacimiento de Jesús en cada corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Si usted trabaja aquí en nuestra ciudad y está lejos de casa, queremos invitarlo Amén. a Amén. nuestros cultos. Queremos estrecharle nuestras manos para que usted busque al Señor y podamos juntos buscar y adorar al Señor. Como iglesia cristiana no existe la oveja solitaria. Busca al Señor, refúgiese. Si usted se siente así, a lo mejor está rodeado de mucha gente y se siente así, solitaria, busca a Jesucristo. Su compañía lo es todo en el corazón. Amén. Tenemos la bendición, tenemos cultos en nuestra iglesia los martes a las 7 de la noche, tenemos culto de oración. Los jueves el culto general a las 7 también. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde el culto general, en donde también Gracias lo transmitimos a en Facebook. Gracias a Dios. Y fuera de Coatzacoalcos también, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, hijos. Tenemos misión semanales, los martes en Pajapan a las 5, los miércoles a las 7 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO de Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan. Gracias a Dios. Los martes es atrás de la escuela Donato Pado en Pajapan, y en Minatitlán es petrolera calle 5 esquina calle 23. Ahí, gracias a Dios. Gracias también a Dios. Los sábados los ministerios, ¿verdad? Gracias a Dios, todavía estamos en el diario del Istmo, gracias a Dios, 25 años. Gracias a Dios. Aguas de reposo, los sábados en Diario del Istmo, secciones sociales, y los sábados también en Exa FM, en el radio, estamos al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos llegando por la bendición del Señor al final de nuestro programa número 212, gracias Aleluya, a Dios. Estamos aleluya. agradecidos con el Señor. Dios bendiga y prospere nuestro canal Imagen y Política. Muchas gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Gracias, Queremos gracias. agradecerle su compañía. Si puede compartir por favor este ministerio, darle Amén. un like, ahí nos serviría mucho. Queremos despedirnos con usted con un texto, pero antes de ello, por favor, para terminar, unas palabras. Bueno, sí, es una invitación. Queremos invitarlos a que hagan contacto con nosotros. Nos gustaría que nos acompañaran a rendirle culto al único que lo merece, Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestra amada iglesia Ágape. Es una invitación de corazón. Amén. Queremos despedirnos con el texto que nos compartió hoy nuestro hermano Andrés Pérez. Gracias a Dios. Amén. Y gracias por compartir, hermano. Gracias. Dice Gracias. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Dios. Ese es el texto con el cual queremos terminar. Visite por favor nuestra página alabrigoaltísimo1.blogspot.mx, donde está para servirle. Tenemos material y los videos de los sermones y los videos de este programa El Rescate del Alma. Ahí están los 212 programas y los sermones que se han grabado también. Ahí está, pique ahí en el corazoncito de YouTube. Gracias. Somos el pastor Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Amén. Tómela, es suya por gracia. Solamente entréguele su corazón arrepentido y el Señor le dará vida eterna. Así es, amén. Dios los bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Porque tú
911, ¿dónde es su emergencia?